La primera semana del desarrollo embrionario, en este momento, recordemos que ya la ovulación ocurrió alrededor del día 14 del ciclo menstrual. Entonces se liberó ese ovocito secundario que está en la segunda división meiótica, se liberó y ahorita está en la trompa de falopio. Entonces, a partir de este punto, recordemos que aquí en la tubo uterino trompa de falopio tenemos un epitelio cilíndrico con kinetocilios. Esos kinetocilios van a barrer a ese ovocito en la dirección que da hacia el útero. Entonces, lo primero que ocurre va a ser la fecundación. La fecundación es el proceso a través del cual se fusionan los gametos masculinos, es decir, el espermatozoide, y el gameto femenino, que sería el óvulo. Esto ocurre en la región ampular de la trompa de falopio. Entonces, ese ovocito se va a barrer hacia la ampolla, región ampular, y los espermatozoides vienen desde el útero y se van a encontrar con el óvulo en este punto. Entonces, aquí el 1% de los espermatozoides que son depositados en la vagina entran en el cuello uterino, donde pueden sobrevivir varias horas. Su movimiento hacia la trompa de falopio se da principalmente mediante las contracciones musculares del útero y de la trompa. En esta imagen podemos ver a ese óvulo que está rodeado de o sea, de muchos, muchos, muchos espermatozoides, rodean al óvulo porque todos quieren fecundar a ese óvulo, pero solamente uno lo va a lograr. Entonces, los espermatozoides al llegar al istmo, que es una de las regiones de la trompa de falopio, pierden motilidad y terminan su migración. Durante la ovulación recobran su motilidad y nadan hacia la ampolla, y se cree que ellos recobran su motilidad por la acción de quimioatrayentes que son producidos por las células del cúmulo que rodea al óvulo. Entonces, los espermatozoides al llegar al aparato genital femenino experimentan unos procesos que se llaman capacitación y reacción acrosómica. La capacitación es un periodo de acondicionamiento que ocurre en el tracto reproductor de la mujer. Dura cerca de 7 horas y se dan interacciones epiteliales entre los espermatozoides y la superficie mucosa de la trompa. Una capa de glucoproteínas y de proteínas plasmáticas seminales se elimina de la membrana plasmática que recubre la región acrosómica de los espermatozoides. Solamente los espermatozoides capacitados pueden cruzar las células de la corona radiada que rodean al ovocito y experimentar la reacción acrosómica. La reacción acrosómica ocurre tras la unión con la zona pelúcida y está inducida por las proteínas de esta zona y culmina en la liberación de las enzimas necesarias para penetrar en la zona pelúcida, entre ellas acrosina y tripsina. Entonces luego, o sea, aquí tenemos el espermatozoide, aquí tenemos al acrosoma y recordemos que en esa región vamos a tener esas enzimas. Entonces esas enzimas se van a liberar y van a permitir la penetración del espermatozoide en el ovocito. Entonces a la fecundación se le describen varias fases. En primer lugar tenemos la fase uno, que es la penetración de la corona radiada. De los 200 a 300 millones de espermatozoides que llegan al aparato genital femenino, solamente 300 a 500 millones, perdón, solamente 300 a 500 llegan al lugar de la fecundación, es decir, a la ampolla de la trompa de falopio. Y solamente uno de estos 300 a 500, solamente uno va a lograr fecundar al óvulo. Entonces aquí tenemos la penetración en la corona radiada. Posteriormente, o sea, la corona radiada, recordemos que es estas células que están alrededor del ovocito, y más profundamente tenemos a la zona pelúcida. Entonces el espermatozoide ahorita va a penetrar en esa zona. La zona pelúcida es una cubierta de glucoproteínas que rodean al ovocito para facilitar y mantener la unión del espermatozoide e inducir la reacción acrosómica. La liberación de las enzimas acrosómicas va a permitir a los espermatozoides penetrar en la zona y entrar en contacto con la membrana plasmática del ovocito. La permeabilidad de la zona pelúcida cambia cuando la cabeza del espermatozoide hace contacto con la superficie del ovocito. En este momento se liberan enzimas lisosómicas en los gránulos corticales que revisten la membrana plasmática del ovocito, y estas van a modificar las propiedades de la zona pelúcida. Esto se llama reacción de zona, y esto va a evitar la penetración de otros espermatozoides en la superficie de la zona. Por esta razón, solamente un espermatozoide es capaz de penetrar el ovocito. Entonces tenemos todo ese montón de espermatozoides tratando de entrar. Solamente uno va a lograr penetrar la zona pelúcida, y una vez que entra, lo que va a hacer el ovocito a través de esta reacción es bloquear, por así decirlo, que bloquear la entrada a los demás espermatozoides. Y esto evita la poliespermia, es decir, que varios espermatozoides fecunden al ovocito, porque lo normal
lo que debería ocurrir es que solamente uno logre fecundar. Luego tenemos la fase 3, que es la fusión entre las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. La adherencia entre el espermatozoide y el ovocito se ve facilitada por unas proteínas que se llaman integrinas. Y luego se van a fusionar la membrana plasmática de estos dos gametos. La cabeza y la cola del espermatozoide van a entrar en el citoplasma del ovocito, pero la membrana plasmática, como lo podemos ver acá, del espermatozoide va a quedar atrás en la superficie del ovocito. Cuando el espermatozoide entre en el ovocito va a responder en tres formas. En primer lugar, se va a producir algo que se llama, aquí tenemos, va a ocurrir algo que se llama las reacciones corticales y de zona, que ya es esto que les comenté, que se van a liberar los gránulos corticales del ovocito que contienen a las enzimas lisosómicas. La membrana del ovocito se vuelve impenetrable a otros espermatozoides y la zona pelúcida va a modificar su estructura y composición para evitar la unión y penetración de otros espermatozoides, y así se evita la poliespermia. Otro evento que va a ocurrir es que se va a reanudar la segunda división meiótica del ovocito. Recordemos que el ovocito, en el momento de la ovulación, está en la segunda división meiótica. Entonces, cuando ocurre la fecundación, se va a reanudar esta segunda división meiótica. Una de las células, bueno, y a partir de esta división, una de las células hijas es el segundo corpúsculo polar, que recibe muy poco citoplasma, como lo podemos ver acá, y la otra célula que se produce es el ovocito definitivo. Entonces, a partir de esa segunda división meiótica se produce otro cuerpo polar que va a estar aquí, que se va a degenerar, y el ovocito como tal. Entonces, los cromosomas se disponen, los cromosomas del ovocito, que serían 22 cromosomas más el cromosoma X, se disponen en un núcleo vesicular llamado pronúcleo femenino. Y otro evento que va a ocurrir en la fecundación es la activación metabólica del ovocito. El factor activador probablemente esté en el espermatozoide y la activación incluye los procesos moleculares y celulares iniciales que acompañan a la embriogénesis temprana. Entonces lo que va a ocurrir después es que el espermatozoide va a avanzar hacia adelante hasta estar cerca del pronúcleo femenino, como podemos ver aquí, y luego su núcleo se va a dilatar y se va a formar el pronúcleo masculino. Entonces eso podemos verlo aquí. Aquí podemos ver al espermatozoide que avanza y a partir de él se forma el pronúcleo masculino y aquí ya tenemos el pronúcleo femenino. Y la cola del espermatozoide se va a separar y se va a degenerar. Entonces luego los pronúcleos masculino y femenino entran en contacto estrecho y pierden sus envoltorios nucleares. En este momento, durante el crecimiento de los dos pronúcleos, que ambos son haploides, es decir, ambos solo tienen 23 cromosomas, cada uno replica su ADN. Luego, los cromosomas se organizan en el uso mitótico, preparándose para una división mitótica normal, a partir de la cual se forma un cigoto bicelular. Entonces están los cromosomas se alinean, ocurre una mitosis y a partir de ahí se forma un cigoto, es decir, la célula que resulta de la unión de los dos gametos se llama cigoto. Y luego esta división mitótica va a ser bicelular porque solamente tiene dos células. Y cada una de las células tiene un número diploide normal de cromosomas y de ADN. Es decir, cada una de las dos células va a tener 46 cromosomas. Entonces, como resultado de la fecundación, se da el restablecimiento del número diploide de cromosomas, la mitad proveniente del padre y la otra mitad proveniente de la madre. Y también ocurre la determinación del sexo cromosómico del nuevo individuo. Un espermatozoide portador de un cromosoma X produce un embrión femenino, XX, y un espermatozoide portador del cromosoma Y produce un embrión masculino, XY. Entonces, todo esto ocurre en la fecundación. Y también va a ocurrir el inicio de un proceso que se llama segmentación. Y en caso de que no ocurra la fecundación, el ovocito suele degenerar alrededor de 24 horas después de la ovulación. O sea, que tenemos aquí la unión del pronúcleo femenino y masculino que son morfológicamente indistinguibles. Y una vez que se unen y ocurre esa mitosis, tenemos al cigoto bicelular. Luego tenemos ese proceso de segmentación. En primer lugar, es un cigoto solamente con dos células, que es la fase bicelular. Y luego va a pasar por una serie de divisiones mitóticas que aumentan el número de células, las cuales se vuelven más pequeñas con cada segmentación y cada una de ellas se denomina blastómero. Entonces vamos a tener una fase bicelular, luego una fase de cuatro células y esas células se van a seguir dividiendo. Alrededor de 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado
vuelven a dividirse para producir una estructura que se llama mórula, que tiene 16 células. Sus células internas constituyen la masa celular interna, que va a dar origen a los tejidos propios del embrión. Y las células circundantes, que sería la masa celular externa, da origen a algo que se llama trofoblasto, que luego contribuirá a formar la placenta. Entonces aquí tenemos a esos blastómeros que se van dividiendo y van a formar la mórula. Luego tenemos la formación del blastocito. Entonces, aquí teníamos a la mórula. Cuando la mórula entra en la cavidad uterina, a través de la zona pelúcida entra líquido en los espacios intercelulares de la masa celular interna, formando una cavidad llamada blastocele. Entonces aquí tenemos a la zona pelúcida y por ahí va a entrar líquido. Entonces ese líquido va a formar una cavidad que se llama blastocele o cavidad del blastocito. En este momento el embrión se llama blastocito. Las células de la masa interna se llaman embrioblasto, están en un polo, y las células de la masa externa, trofoblasto, forman la pared epitelial del blastocito. En este momento ya desapareció la zona pelúcida y esto permite la implantación de este blastocito en el endometrio. Cerca del sexto día, las células trofoblásticas en el polo embrionario penetran entre las células epiteliales de la mucosa uterina, que lo podemos observar en esta imagen. Tenemos la masa celular interna o embrioblasto. Y la parte externa sería la masa celular externa o trofoblasto. Tenemos la cavidad del blastocito y aquí podemos ver cómo esas células trofoblásticas van a penetrar en el epitelio uterino. Entonces aquí en esta imagen tenemos un resumen de todo esto que ocurre en la primera semana. En primer lugar ocurre la ovulación. Luego los espermatozoides llegan desde el útero, pasan por la trompa de Falopio y los espermatozoides y el óvulo se encuentran en la ampolla de la trompa de Falopio. Aquí ocurre la fecundación, solamente entra un espermatozoide y ocurren estas reacciones que ya comentamos. Y posteriormente ese pronúcleo femenino y masculino, esto se va a ir arrastrando en dirección hacia el útero y va a ocurrir esa división mitótica. Tenemos al cigoto bicelular, se va a seguir dividiendo, va a formar la mórula, luego el blastocito, y ese blastocito se va eh, a implantar en el endometrio. Entonces, se ocurre la fecundación, el endometrio participa en la implantación y en la formación de la placenta. En el momento de la implantación, la mucosa del útero está en la fase secretora y tiene tres capas: una capa compacta superficial, una capa esponjosa intermedia y una capa basal delgada. En condiciones normales, el blastocito se implanta en el endometrio a lo largo de la pared anterior o posterior del cuerpo del útero. Luego tenemos la segunda semana. Aquí en el día 8, el blastocito, bueno, esta es una imagen de microscopía, pero aquí en este dibujo esquemático se puede ver un poco mejor. El blastocito está parcialmente sumergido en el estroma endometrial, como podemos ver acá. En el área sobre el embrioblasto, el trofoblasto ya se diferenció en dos capas: una capa interna de células mononucleadas, el citotrofoblasto, y una zona externa de células multinucleadas sin claros límites celulares, que sería el sincitio trofoblasto. Entonces, aquí esto de color verde sería el trofoblasto. Tenemos esta capa interna que es el citotrofoblasto y esta capa externa que es el sincitio trofoblasto. Y por otra parte, el embrioblasto se diferencia también en dos capas: una capa de células cuboidales pequeñas adyacentes a la cavidad del blastocito, que sería la capa hipoblástica o hipoblasto, que es esto que vemos aquí de color amarillo, y una capa de células cilíndricas adyacentes a la cavidad amniótica o capa epiblástica o epiblasto, que es esto que vemos aquí de color azul. Las capas forman un disco plano y eso lo podemos ver en este dibujo también. Tenemos al embrioblasto que se divide en la parte de abajo, por así decirlo, sería el hipoblasto, la parte de arriba el epiblasto, y el trofoblasto que se divide en la parte que está más cerca del embrioblasto sería el citotrofoblasto, y la parte que está más externa sería el sincitio trofoblasto. Entonces, una cavidad aparece dentro del epiblasto. Esta cavidad se llama cavidad amniótica. Las células del epiblasto adyacentes al citotrofoblasto se llaman amnioblastos. Entonces, en ese epiblasto vamos a tener que se forma una cavidad que sería la cavidad amniótica.
El estroma endometrial adyacente al lugar de la implantación está edematoso y muy vascularizado. Como podemos ver acá, las glándulas secretan glucógeno y moco. Entonces, para el día 9, el blastocito, que es todo esto, está sumergido más profundamente en el endometrio y un coágulo de fibrina cierra la zona de penetración en el epitelio superficial, que aquí vemos ese coágulo de fibrina. En el sincitio trofoblasto, que es la capa más externa del trofoblasto, se forman lagunas. Esta fase del desarrollo del trofoblasto se denomina periodo de lagunas. Y aquí unas células aplanadas que probablemente se originan en el hipoblasto constituyen una membrana delgada que se llama membrana exocelómica o membrana de Hauser, que lo podemos ver aquí, que recubre la superficie interna del citotrofoblasto. Junto con el hipoblasto, esta membrana reviste a la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Entonces, aquí recordando, primero teníamos la cavidad del blastocito. Esa cavidad del blastocito va a pasar a llamarse cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Y lo que reviste a esa cavidad es la membrana exocelómica o membrana de Hauser. Y tenemos esta otra cavidad que sería la cavidad amniótica que está en el epiblasto. Entonces, en este momento tenemos dos cavidades en el blastocito. Y también vamos a tener lagunas en el sincitio trofoblasto. Entonces, ahora vamos con los días 11 y 12. En este momento, el blastocito está incrustado en su totalidad en el estroma endometrial y el epitelio superficial recubre casi por completo, como lo podemos ver aquí abajo, recubre casi por completo la herida original en la pared uterina. El blastocito en este momento produce un pequeño bulto en la luz del útero, porque ya está aumentando de tamaño. En el trofoblasto hay espacios lagunares que van a originar a una red de intercomunicación. Entonces aquí tenemos estos espacios lagunares y ellos van a estar intercomunicados entre sí. Las células del sincitio trofoblasto, que sería la parte de más afuera, penetran más en el estroma del endometrio, destruyendo el revestimiento endotelial de los capilares maternos, que estos capilares se llaman sinusoides. La sangre materna, como vemos acá, entra en el sistema lagunar, dando inicio a la circulación uteroplacentaria. Una nueva población de células aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica, formando un tejido conectivo laxo que se llama mesodermo extraembrionario. Entonces esto que vemos aquí de color anaranjado sería el mesodermo extraembrionario, que aparece entre el citotrofoblasto, que está aquí de verde claro, y el y la superficie externa de la cavidad exocelómica. Entonces, esta es la cavidad exocelómica. Tenemos la membrana de Hauser y entre esa membrana y el citotrofoblasto va a aparecer ese mesodermo extraembrionario, que es tejido conjuntivo laxo. Entonces, luego que se formó ese tejido conjuntivo laxo, van a aparecer cavidades dentro de ese tejido, las cuales confluyen y forman la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Entonces, aquí tenemos esas cavidades y ellas van a ir confluyendo. Y como podemos ver aquí, cavidad extraembrionaria. Entonces, este espacio, aquí, bueno, aquí tenemos una imagen de microscopía, podemos ver el epiblasto, el hipoblasto, el saco vitelino primitivo, y tenemos ese mesodermo extraembrionario que en él se están formando esas cavidades. Todas esas cavidades confluyen, todas esas cavidades confluyen para formar una sola cavidad grande, que sería la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Entonces, este espacio rodea al saco vitelino primitivo y a la cavidad amniótica, excepto en donde el disco germinativo se conecta al trofoblasto mediante el pedículo de fijación, que este es el pedículo de fijación. Entonces, lo que quise decir ahí es que esa cavidad está recubriendo a toda esta estructura de aquí adentro, excepto en ese pedículo de fijación, porque eso permite comunicar a esta estructura de adentro con el trofoblasto. Entonces, al mesodermo se le describen dos regiones. La más interna sería el mesodermo esplagnopleurico extraembrionario y la capa de más afuera sería el mesodermo somatopleúrico extraembrionario. Mientras tanto, en el endometrio ocurren una serie de cambios que se llama reacción decidual. Las células del endometrio se vuelven poliédricas con abundante glucógeno y lípidos. Los espacios intercelulares
se llenan con extravasado y el tejido es más edematoso. Al principio estos cambios ocurren solamente en el área que rodea al lugar de la implantación, pero luego ocurren en todo el resto del endometrio. Entonces, para el día 13 ya desapareció completamente esa herida, esa cicatriz de la herida superficial del endometrio. Entonces ya el endometrio tiene otro de su, es continuo completamente. Puede haber en este punto un sangrado en el lugar de la implantación que ocurre por el mayor flujo de sangre hacia los espacios lagunares. Esto puede ocurrir cerca del día 28 del ciclo menstrual. Es decir, este flujo sanguíneo puede producir, en los espacios lagunares, puede producir un sangrado que eso podría confundirse con un sangrado menstrual. Entonces, en una mujer que esté embarazada, que ya ocurrió la fecundación, si presenta ese sangrado, podría la mujer pensar que no está embarazada porque ocurrió la menstruación, pero resulta que eso no fue una menstruación, sino que fue este sangrado normal que puede ocurrir en este punto del desarrollo embrionario. Entonces, este punto, en el día 13, el trofoblasto constituye unas estructuras que son las vellosidades, que podemos ver acá. Las células del citotrofoblasto, que está aquí de color verde claro, van a proliferar localmente y van a penetrar en el sincitiotrofoblasto, formando a las vellosidades primarias. Entonces, las vellosidades primarias están formadas por un centro de citotrofoblasto que está rodeado por sincitiotrofoblasto. En este momento del desarrollo, el hipoblasto va a producir, el hipoblasto sería esta parte de aquí de color amarillo, va a producir más células que migran por el interior de la membrana exocelómica. Estas células proliferan y dan origen a otra cavidad llamada saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Es decir, en este punto, lo que era la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo va a pasar a llamarse saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Y durante su formación se desprenden de la cavidad exocelómica, es decir, de esta cavidad, grandes fragmentos que se manifiestan en la forma, en este caso, del quiste exocelómico, que está en el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Entonces, esta es la cavidad coriónica y de ese saco vitelino secundario se pueden desprender fragmentos que constituyen ese quiste exocelómico. Entonces, el celoma extraembrionario o cavidad extraembrionaria se expande para formar a la cavidad coriónica, que es toda esta cavidad grande, y se llama placa coriónica al mesodermo extraembrionario que recubre el interior del citotrofoblasto. Entonces, este sería el mesodermo somatopleúrico extraembrionario, también llamado placa coriónica, sería todo esto de color anaranjado, va a recubrir a esta cavidad y va a recubrir al interior del citotrofoblasto. Y aquí el pedículo de fijación es el único lugar donde el mesodermo extraembrionario cruza la cavidad coriónica, que es esta cavidad grande. Y el pedículo se transforma en el cordón umbilical al desarrollarse los vasos sanguíneos. Y eso sería todo por la primera y la segunda semana. Entonces aquí podemos ver una imagen, aquí las vellosidades primarias. Podemos ver aquí a la cavidad amniótica, al epiblasto, al saco vitelino y a esa cavidad más grande que sería la cavidad coriónica.